de estudiar la primera epístola de Juan, primera de Juan. Y estuvimos estudiando versículos 5 y versículo 6. Y tratamos versículo 5. De manera allí muy rápida por cuestiones de tiempo, algo pudimos observar acerca del versículo 6. Entonces hoy vamos a estudiar sobre ese versículo 6, mis hermanos. Dice la bendita palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el sentir que has puesto en nuestros corazones, Señor, de venir para recibir este alimento espiritual, esta leche espiritual no adulterada, mi Señor, con la cual nos sigues perfeccionando. Sabiendo, Señor, que no hay sabiduría en nosotros, Padre, rogamos, Padre, para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos direccione, para que todo nuestro ser esté cautivo en torno a tu palabra, que podamos guardar tu palabra, Señor, y volverla por obra en nuestras vidas. Mi Señor, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a tener en cuenta la razón por la cual el apóstol Juan escribe esta carta. Y decíamos que es para contraatacar a esas corrientes de pensamiento que se levantaron contrarias a la bendita palabra, y para que se pueda diferenciar entre el verdadero creyente y el que no lo es. Sí, entre el verdadero maestro y el que no lo es, entre el que está en el mundo y el que realmente camina en la verdad, está con nuestro Dios, el que es hijo de Dios y el que es hijo del mundo. Entonces es el sentido de esta epístola. Se habían levantado muchas sectas, habían falsos maestros entre los hermanos, habían quienes decían que eran hermanos y realmente no lo eran. Entonces el apóstol Juan quiere que nosotros aprendamos a identificar quién es y quién no es. Y decíamos que hacía énfasis en el versículo 5, solo en la lectura del versículo 5, cuando dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anuncia, Dios es luz. Y en ese solo postulado, entonces nosotros decíamos, mire, de allí se puede extraer dos principios o dos postulados fundamentales, que es extraer lo que Dios es y cómo debemos andar de acuerdo a lo que Dios es. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro andar conforme a lo que Dios es? Entonces vimos que al decir que Dios es luz, decíamos nosotros que está demostrando la esencia de Dios. Como la luz brilla, como la luz resplandece, así nuestro Señor se manifiesta desde el principio. Y pudimos estudiar allá en Génesis, cuando todo estaba desordenado y vacío y el abismo era cubrido por tinieblas, y el Señor dijo: hágase la luz, y la luz fue. Entonces veíamos que la esencia de nuestro Señor es luz, y decíamos que Él habita en luz inaccesible, pero también decíamos que la luz representa la gloria de Dios. Y citamos el pasaje en Mateo 17:2, cuando nuestro Señor Jesucristo se reúne con Elías y con Moisés, ese pasaje tan conocido de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y dice que su rostro resplandecía, blanco como la luz. Entonces hablábamos de que la luz representa la esencia de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, y también decíamos que representa la vida. Y hoy quiero, hermanitos, que hagamos énfasis en ese versículo 6, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Juan nos dice que Dios es luz, y eso tiene unas implicaciones, hermanitos.
Conociendo cuál es el camino que debemos andar, conociendo que nuestro Dios es luz, entonces vamos a ver las implicaciones de estar en la luz. ¿Cómo debe ser el proceder? ¿Cómo debe ser la conducta? ¿Cómo debe ser la vida de aquel que está en luz? Y lo primero que dijimos es que debemos entender para nuestra vida de santidad que a Dios no le interesa en lo más mínimo tener comunión con aquel que no ande en la verdad, con aquel que no ande en luz, con aquel que está relacionado con el pecado, con aquel que practica. Ojo la palabra, no practica, porque todos cometemos pecado. Pero el que nació de nuevo, el que es hijo de Dios, no practica el pecado, así lo enseña la bendita palabra. Entonces, a nuestro Señor, Él siendo luz, como lo afirma Juan en el versículo 5, no le interesa relacionarse con el pecado, no le interesa relación alguna con la oscuridad. Y decíamos, no es que no le interese, es que está inhabilitado. Nuestro Señor es santo, 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 y ninguna relación tiene con el pecado. Decíamos también que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, era la manifestación de la luz, o es nuestro Señor Jesucristo la manifestación de la luz, y que esa humanidad representaba las tinieblas, y cuando la luz vino al mundo, ellos prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas, y que esa es la condenación, ese es el juicio sobre el hombre. Vino la luz, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Decíamos que la única solución para que exista comunión entre un Dios 3 veces santo y un hombre como nosotros, pecadores, es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, depositando nuestra confianza en Cristo, creyendo sinceramente que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, que en la cruz Él estaba sirviendo de puente, como dice la bendita palabra. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y eso no es cosa diferente que tomarnos de la mano y volvernos a la comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque ahora Cristo habita en nosotros. El que es luz inaccesible habita en nosotros y nos ve aceptos en el amado. Entonces, pero ninguno puede tener comunión con el Padre si no ha nacido de nuevo. Y citamos nosotros primera de Pedro 1:23. Sí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debe caminar aquel que anda en luz? ¿Cuál es su característica? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, el apóstol Juan está tratando de desenmascarar a esos gnósticos, a esas falsas sectas. Perdón, no hay sectas que sean verdaderas, ¿no? A las sectas, a esos falsos profesantes, a esos falsos profesores. Y no es que sean profesores educadores, no. Son falsos profesores porque profesaron conocer a Cristo y realmente ninguna comunión tenían con el Padre porque no habían conocido al Hijo. Si nosotros no creemos en nuestro Señor Jesucristo, si no tenemos comunión con Cristo, no tenemos comunión con el Padre. Entonces, la primera característica del nacido de nuevo es precisamente la comunión con Dios. Cuando la comunión con Dios no existe, simplemente usted no ha nacido de nuevo. No se ha dado ese renacimiento. Y si no ha nacido de nuevo, no tiene comunión con nuestro Señor. Si no tiene comunión, no tiene salvación. Y si no tiene salvación, usted no anda en verdad. Usted no está en luz. Entonces usted solo le espera la condenación. Y decíamos, ¿cómo sé? Estaba el interrogante ahí planteado. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? Entonces rápidamente nosotros podemos decir, no, pues por el tiempo en oración, por el estudio de la bendita palabra. Y aclaramos que de eso no está hablando Juan acá. Pero podemos decir que puede ser, un indicio. Y decíamos, si usted dice que tiene comunión con Dios, pero usted no ora,
Si dice que tiene comunión con Dios, pero usted solo abre la Biblia el domingo aquí y vuelve y toma su Biblia el próximo domingo, entonces, ¿cómo, dónde y cuándo es que usted tiene comunión con Dios? Y poníamos el ejemplo del hecho de decir: yo tengo comunión con mi esposa, pero no le contesto los mensajes, no contesto los emails, no contesto las llamadas, pero tengo comunión con mi esposa, ¿no? Pues, ¿quién nos va a creer eso, no? Y hablábamos nosotros que aquí están las cartas y los mensajes de Dios, y si nosotros no leemos la bendita palabra, ¿cómo vamos a tener comunión con nuestro Señor? ¿Cómo le vamos a conocer? A Dios nadie le vio jamás, pero la palabra dice: el Hijo del Hombre le ha dado a conocer, y de Él habla todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y decíamos, y esas llamadas que no hacemos son las oraciones. Pero también aclaramos que usted puede leer la palabra y aprenderse la palabra, ¿sí? Y enseñar la palabra y no tener comunión con Dios. Y dábamos el ejemplo de los fariseos. Los fariseos leían la palabra, eran doctores en la ley, interiorizaron la palabra, guardaron la palabra, exigían el cumplimiento de la palabra, ayunaban y oraban y no tenían comunión con nuestro Señor. Entonces, el hecho de que sí, mira, sí, tiene tiempo de oración y estudio de la palabra, pero de eso no está hablando el apóstol Juan aquí. En el versículo 6 es enfático en decir: si no andamos en verdad, no hay comunión, porque Él es luz, Él es verdad, Él habita en luz inaccesible. Y si no andamos en verdad, no tenemos comunión con Dios. Para tener comunión con Dios yo tengo que andar en verdad, andar en la luz. Y eso, decíamos, tiene que ver con congruencia. Lo que sucedió en el interior tiene que manifestarse de manera externa. Pero además no anda en verdad, ¿quién? Mire, porque nosotros, hermanitos, somos muy dados a tergiversar los atributos de Dios. Y entonces unos atributos que a nosotros nos gustan mucho, por ejemplo, Dios es grande en misericordia, del cielo a la tierra, es infinita la misericordia del Señor. Ese nos gusta mucho. Dios es amor, nos gusta mucho pensar y tener la certeza de que Dios es amor. ¿Sí? Dios es bondadoso, Dios siempre es bueno, Dios es fiel siempre. Y eso nos gusta mucho, pero no nos gusta pensar tanto en que Dios es fuego consumidor, porque como somos pecadores, eso nos aterra. Que Dios es justicia, esos atributos no nos gustan mucho. Entonces tampoco andamos en verdad. Mire, ese es un ejemplo de que no se anda en verdad. Cuando yo he interiorizado, o el Dios que yo tengo es un Dios que es todo amor, que es un Dios solo que está para perdonar mis pecados, mis transgresiones, pero nunca está para darme la recompensa, la consecuencia de mi actuar, para disciplinarme, ¿sí? Ante mi extravío, entonces su látigo amoroso, eso no existe para mí, porque yo sé que Dios es amor. Entonces, ante mi extravío yo espero es amor, yo no espero disciplina. Y eso es no andar en verdad, porque ese Dios, si yo estoy con ese pensamiento, mi Dios no es el Dios de la Biblia, no, es un Dios que yo creé en mi mente, ¿sí? Entonces no está andando en verdad. Si yo estando en pecado no entiendo, si yo estando en pecado me quejo, si yo estando en pecado demando que Dios me dé un trato especial como demandaba el pueblo de Israel, entonces yo he abrazado una falsedad y yo no ando en la luz, ¿sí? Si el pecado que hay en mí no me lleva al arrepentimiento con evidencias de arrepentimiento. ¿Qué son evidencias de arrepentimiento? Lo que yo pensaba ya no lo pienso,
Como yo actuaba, ya no actúo. Lo que yo decía, ya no lo digo. Como yo me comportaba, ya no es mi comportamiento. Ese camino que yo transitaba, yo ya no lo transito. Si mi arrepentimiento no tiene esas consecuencias, yo no tengo comunión con Dios. Yo no ando en la verdad, yo no ando en luz. Y recordemos, hermanitos, que para andar con nuestro Señor tenemos que estar de acuerdo con su voluntad y sus preceptos. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren en acuerdo? Si no estuvieran de acuerdo, ¿andarán dos juntos? Y decíamos, usted no puede estarse preguntando, mi hermano, en estos momentos, venga, ¿será que Dios va a descender a negociar con el hombre, a negociar sus estándares para poder estar de acuerdo con el hombre y que entonces andar juntos? No, es nuestra vida la que tiene que estar de acuerdo con el estándar de Dios, con la voluntad de nuestro Dios. Mire, cada vez que el hombre encuentra en la palabra de Dios un precepto que contradice su vida obviamente en coherencia, en relación con la palabra, entonces estamos en desacuerdo con Dios. No estamos caminando con Él. Por ende, no estamos caminando en verdad, no estamos caminando en luz y no tenemos comunión con Él y estamos practicando la mentira. La verdad no está en nosotros. Y eso me gustó mucho esto que leí, porque uno siempre nos enredamos, hermanitos, definiendo qué es la santidad. Y uno dice, bueno, vamos a definir la santidad. Si sabemos que santo es separados, nosotros santos, separados por Cristo para Dios. Pero ¿en qué consiste la santidad? Y me gustó mucho esta definición. Mire, ser santo es ser de un mismo sentir con Dios. Miren lo sencillo y lo práctico, ¿no? La santidad es el hábito de ponernos de acuerdo con los preceptos de Dios. Si estamos de acuerdo con los preceptos de Dios y caminamos en la voluntad de nuestro Señor, estamos caminando en santidad. Mire lo sencillo, lo práctico, la definición de santidad. ¿Sí? Si quieres saber si andas en santidad, entonces nos preguntamos, venga, ¿amamos lo que Dios ama? ¿Odio lo que Dios odia? ¿Evaluamos lo que hacemos todo a la luz de la voluntad y los preceptos de nuestro Señor? Como oramos, que su palabra esté en medio de nuestros ojos como frontales, para todo discernirlo a la luz de tu bendita palabra y yo poder andar en tu voluntad y en tus preceptos. Y que tu Santo Espíritu sea quien me guíe, no para tomar decisiones en mi carne, sino que sea todo a la luz de tu bendita palabra. Porque si andamos conforme a la voluntad de nuestro Señor, si odiamos lo que Él odia, si amamos lo que Él ama, estamos propendiendo, ¿por qué? Sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Señor. Cuando no amas lo que Dios ama, cuando no odias el pecado que hay en ti, cuando el pecado del mundo nos resulta atractivo, entonces no estamos de acuerdo con Dios. Y si no estamos de acuerdo con Dios, no andamos con Él. Y si no andamos con Él, no tenemos comunión con Él. Y si no hay comunión con Él, es porque no hemos sido renacidos. Y si no hemos nacido de nuevo, no hay salvación. ¿Sí? No somos salvos. Entonces no nos podemos engañar. Mire, la salvación barata para nosotros, porque nosotros nada hemos hecho por nuestra salvación. Lo único que pusimos para ser salvos fue nuestro pecado. El Espíritu Santo nos convenció y aceptamos el mensaje de salvación y vida eterna. Pero nosotros, pues, lo único, nuestro pecado. Y esa salvación barata para nosotros, que costó la vida del único Hijo de Dios, esa salvación por gracia, que no cuesta nada porque es un regalo, si solo resulta en bendiciones para el hombre, sin ninguna evidencia de transformación, esa salvación no es bíblica. No existe esa salvación sin evidencia de transformación. Ninguno que ha creído realmente en mi Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, al compararse con su antigua vida, ninguno puede seguir igual.
Esa salvación por gracia, ese regalo sin transformación de vida no es bíblico, no existe. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, eso es lo que nos trata de decir. Dice, esas son las evidencias. La primera característica de que no se es creyente es que la persona no tiene comunión con Dios. Mire, y esa comunión se tiene que ver en que nosotros estamos de acuerdo con Él. Mire lo que dice este escritor, Martin Lloyd-Jones. Él define lo que es caminar con Dios y dice lo siguiente: caminar a la verdad implica que hombres y mujeres que caminan en la verdad, y ojo el énfasis que él pone, mire, hombres y mujeres que caminan en la verdad buscan a Dios, anhelan conocer a Dios, se preocupan por el honor y la gloria de Dios. ¿Sí ven el énfasis que pone? Están ansiosos por complacer a Dios, no por complacerse a sí mismo ni complacer su carne, ansiosos por complacer a Dios, y se percatan de que vivieron muchos años dándole un papel antagónico, es decir, no un papel protagonista a Dios, sino que lo tenían allá, ¿sí? Todos, como todos lo tuvimos, en un segundo, tercero, cuarto y último plano. Y se han dado cuenta de eso y entonces ahora propenden porque su vida sea una vida dedicada a Dios y que transite por la voluntad de mi Señor. Entonces miren ustedes, anhelan obedecer a Dios. La obediencia para quien ha creído de nuevo no es una obediencia, no es pesada. No, como dijo el salmista, es deleituoso. Los mandamientos del Señor y la palabra de Dios para el creyente necesariamente tienen que ser deleituosos. Ellos anhelan, buscan conocer más de Dios, viven preocupados por representar a aquel que nos compró a un precio tan elevado. Entonces, ¿y cómo se traduce ese anhelo? Mire, una cosa es querer, ¿no? Yo quiero buscar a mi Señor, yo quiero seguirle a Él, yo quiero caminar en su voluntad, yo quiero seguir sus preceptos, pero anhelar es diferente, ¿sí? Anhelar se traduce en tiempo y en esfuerzo invertido en conocer más a Dios, aquel Dios que no escatimó a su propio Hijo. El que anhele invierte más tiempo y mayor esfuerzo en conocer a Dios. Mire, es como el deportista que sacrifica todo por dedicar más tiempo a su disciplina, llámele ciclismo, llámele natación, llámele patinaje. Ese deportista consagrado a su deporte hasta deja de dormir por estar practicando su deporte. Y muchas veces aquellos que anhelan agradar a nuestro Señor y conocerle más, dejan de dormir por tener más tiempo de estudio de la palabra o más tiempo de oración. ¿Sí? Es una característica, se anhela la comunión con nuestro Señor, se tiene comunión con nuestro Señor. ¿Sí? Hay una relación entre esa luz que ha venido a nosotros y la conducta, y hay una relación directa, es directamente proporcional. Cuando la luz viene a mí, se despliega que la luz vino a mí. No puede usted seguir opaco, como si no tuviese luz. El destello de luz le iluminó a usted, que usted ahora ilumina con su conducta, con su carácter, con su comportamiento, con su proceder, y para los demás es evidente que usted era un bombillito apagado, pero ahora mira, se le nota la luz, ¿sí? Y Juan, pero en su evangelio, en el capítulo 3, versículo 20, mire, así lo ilustra: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Todo el que hace lo malo, todo el que está en pecado, ¿qué hace? Dice la palabra, aborrece la luz. Entonces usted lo identifica porque usted lo invita y él no quiere estar en la iglesia, él no le interesa.
Él no le interesa venir a la luz, él no le interesa congregarse, él no le interesa una vida de oración, él no le interesa el estudio de la palabra. No, porque eso es venir a la luz, para que la luz ilumine y se dé cuenta de sus malas obras. Entonces él no le interesa, él repele la luz. Él prácticamente odia la luz. Y usted puede decir, no, pero yo no odio la luz. Y resulta que eso es relativo. Mire, nuestro Señor dice en su bendita palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo les hago la pregunta, cuando mi Señor dice a Esaú aborrecí, cuando nuestro Señor es un Dios de amor y nos manda amar al prójimo como a sí mismo, entonces es que Dios desde el principio odió a Esaú. No. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? ¿Cómo es que aborreció a Esaú? Está comparando nuestro Señor dos amores. La manera como amé a Jacob fue tan especial que el amor por Esaú parecía odio. De esa manera comparamos dos amores. La manera con la que yo amo al mundo y sigo lo que a mí me interesa, comparado con el amor que tengo por Dios, es como si le aborreciera. Sí, es lo que nosotros, el análisis que tenemos que efectuar. Venga, yo no odio la palabra ni odio, pero en comparación con las cosas seculares, ¿qué amamos más? La mayor dimensión de amor está en lo que a mí me interesa, en lo que yo quiero, en las cosas de este mundo, o realmente están puestas en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás ya el Señor lo va a añadir. Versículo 21, Juan 3:21. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. El que anda caminando bien viene a la luz, viene a la palabra, viene a las enseñanzas, viene a escuchar los sermones, viene a la congregación, para que todos evidencien que él solo quiere con su vida agradar a aquel que le ha brindado salvación y vida eterna, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él no tiene por qué ocultarlo, ni tiene por qué tapar nada, porque él no anda en tinieblas. Entonces ese viene a la luz, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es lo que dice el apóstol Juan allí en ese versículo 6. Entonces, andar en tinieblas es andar en pecado, es andar en mentira, es ocultar cosas que no sean compatibles con andar en la luz. Es lo que, mire, es engañarnos a nosotros mismos. Somos muy dados a engañarnos a nosotros mismos, y entonces cuando estamos en el secreto y miramos para todos lados que nadie nos ve, entonces ahí miramos ahí en la pantalla lo que no podemos ver cuando estamos con los demás. Y ahí no estamos andando en luz ni andamos en verdad. Estamos andando en tinieblas, y por eso es que nos ocultamos, porque no queremos que nadie nos vea en ese tipo de situaciones. El que anda en luz viene a la luz. Y el que, mire, no anda en luz ni anda en tinieblas, anda en penumbras. Y me gusta mucho la definición que uno encuentra en el diccionario de penumbra, porque dice lo siguiente: la penumbra es la sombra entre la luz y la oscuridad, donde no se sabe dónde comienza la una y dónde termina la otra. Y infortunadamente, mis hermanitos, nosotros tenemos que reconocer que muchas vidas lucen así, ¿sí? Muchas vidas lucen así, y no se saben cuál es esa vida de Dios y cuál es esa vida del mundo, ¿sí? Ni luz ni tinieblas, penumbra, donde no se sabe si es de allá o es de acá. Y entonces recordemos que podemos engañarnos y estar sinceramente engañados, como lo estaban los fariseos, como estaban los gnósticos. Mire, los gnósticos decían: el cuerpo es materia, es carne, y obviamente la carne
no tienen comunión con el Espíritu. Entonces están separados. Entonces yo puedo deleitar la carne, ¿sí?, sin afectar el Espíritu. Y de eso se valían para decir que habían creído, pero andaban satisfaciendo los deseos de la carne. Ellos decían, no, es que la carne no tiene comunión con el Espíritu, por tanto yo puedo complacer la carne sin afectar el Espíritu, porque Dios no habita en esta carne, Dios es Espíritu. Y así decía. Y la prueba de eso es que mi Señor caminó por el mar. Cuando Él caminó por el océano era el Espíritu, por eso en la playa Él no dejaba huellas y por eso en el mar no se hundía, porque era el Espíritu. Pero está separado el Espíritu de la carne, entonces esta carne, yo puedo satisfacer la carne. Y estaban sinceramente equivocados. Ellos lo creían sinceramente y estaban sinceramente equivocados. Y hoy día, mire, puede haber mucha gente sinceramente equivocada, ¿sí? Porque por muchas razones confiaron en una oración hecha cuando les dijeron que pasen adelante, entonces la oración de fe. O vienen de un hogar cristiano toda su vida y entonces no, pero es que a mí me agrada estar en la iglesia, yo me he deleitado en la iglesia, yo hasta entono las alabanzas, sí, y ¿caminan la verdad? ¿O no caminan la verdad? Porque si no caminamos en la verdad, si no caminamos en luz, entonces. Y una de las señales de que han nacido de nuevo es mi nueva comunión con Dios. Mire, y tenemos que entender lo siguiente, hermanitos. Mi nueva comunión con Dios hace que las anteriores comuniones que yo tenía sean rotas, porque son totalmente contrarias. Esa comunión que yo tenía con los amigos después de un partido allá en las canchas sintéticas, sentarme a tomar cerveza, esa comunión es totalmente contraria a mi comunión con Dios, ¿sí? Entonces mire que usted va evidenciando que usted tiene una comunión con Dios porque se rompen las comuniones anteriores, las comuniones con el mundo, esas comuniones de hábitos, de costumbres, de forma de ser, de forma de pensar, de forma de hablar, porque ahora usted tiene una comunión con Dios y la comunión con Dios es totalmente contraria a la comunión con el mundo. Entonces es fácil usted darse cuenta, venga, mira que me sigue agradando lo de hace 15 años, me deleito igual. Entonces, no se engañe, no se meta mentiras, no, usted no ha nacido de nuevo, porque ninguno que tenga comunión con Dios sigue teniendo comunión con el mundo. No es posible que nacidos de nuevo se les vea tan poca comunión con Dios. Comunión con Dios manifestada en que no se tiene tiempo de oración, en que no se tiene tiempo de estudio de la palabra, en que a usted le gusta lo mismo que le gustaba hace 5, 10, 15 años, lo mismo, sus hábitos no han cambiado. No es posible eso. Y no es posible porque mire, ¿cómo es que el mismo Dios, creador de todo cuanto existe, en la persona del Espíritu Santo habita en nosotros y sigamos igual? Si Dios desciende a un monte y el monte tembló, a una cosa inanimada, no tiene vida el monte, y el monte tiembla ante la presencia de Dios, ahora la persona del Espíritu Santo, Dios mismo, el que creó todo el universo, está en nosotros, y usted va a decir que sigue con la misma vida, y que usted es creyente, y que usted tiene comunión con el Padre, y que usted nació de nuevo, y que usted es renacido, y que tiene comunión, y que usted se ha puesto de acuerdo con mi Señor. No es posible, no se engañe, no se diga mentiras. No puede ser. ¿Cómo es que Dios puede habitar dentro de nosotros y no sacudir nuestra vida si ese monte temblaba? Mire, Pablo, hablando del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, la sección antes del fruto del Espíritu habla de las obras de la carne. Y ya nosotros sabemos la lista de pecados que hay ahí: el homicidio, el adulterio, la fornicación, pero también está los celos,
las contiendas, las iras, la maledicencia, cositas que tenemos así como suavecitas y hacen parte ahí de esas obras de la carne. Pero el apóstol claramente dice, antes erais, todas estas cosas eran en vosotros, todo eso, todo porque ustedes estaban en tinieblas, pero ahora ustedes son luz. Y recordemos lo que dice Efesios, no es que estaban en tinieblas, es que eran tinieblas. En su corazón, en su mente, usted no era sino tinieblas, usted y yo. Estábamos muertos en delitos y pecados y éramos tinieblas. Pero el apóstol claramente dice, esto erais. Entonces, hermanitos, si seguimos con las mismas prácticas, pues no somos, no nos engañemos. La nueva criatura no puede lucir igual. Porque entonces no es nueva criatura, sigue siendo la vieja criatura. Esa es una cuestión de sentido común, ¿no? Yo no puedo ser nueva criatura si sigo, no hay ningún cambio en mí, pues no soy nueva criatura, soy igual, la vieja criatura. De pronto con un barniz, pero es que la palabra no dice nueva criatura barnizada, no, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, nuevas. Entonces, hermanitos, mire, nosotros, Juan lo que quiere decir aquí es, si usted no anda en verdad, es porque no tenemos comunión con el Padre. Si usted no tiene comunión con el Padre, es porque no somos salvos. Si usted no es salvo, es porque no ha nacido de nuevo, no hemos sido renacidos. Seguimos con la simiente de corrupción. Cristo no habita en nosotros. Por eso, obviamente, si no tengo el Espíritu Santo, si no tengo la nueva naturaleza, si no tengo el corazón sensible a la palabra de mi Señor, yo no puedo caminar en su voluntad y en sus preceptos, porque las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu y el hombre natural no puede entender lo espiritual. Entonces no podemos estar llamados a engaños. Y de hecho no estamos, mire, ninguno de nosotros puede poner en tela de juicio o puede dudar, no estamos para eso, para cuestionar si un hermano es salvo o no es salvo. Pero nuestro Señor, a través de su bendita palabra, nos muestra, por medio de esta carta, inspirada por el Espíritu Santo y escrita a través del apóstol Juan, para que nosotros, si es que estamos en tinieblas todavía, entonces tengamos un arrepentimiento sincero y depositemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Dios que creó todo el universo, el que pronunció la palabra y todo fue hecho en la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros, tiene que verse manifestado, tiene que exteriorizarse, tiene que verse reflejado en esas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, necesariamente, mis hermanos, porque de lo contrario, si seguimos, si yo me paro aquí, hermanitos, y recuerdo por allá en el 2015 y yo no veo ninguna transformación, tengo que, pues Juan lo dice muy claro, no se diga mentiras, no. Nadie puede tener al Señor y no ser transformado. Vamos a orar, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu Santo Espíritu, las arras de la promesa que mora en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos sigues perfeccionando a través de tu palabra, Señor. Danos la disposición plena, de manera cotidiana, Padre, para abandonarnos en las manos de tu Santo Espíritu. Para toda actuación y todo comportamiento, discernirlo, Señor, a la luz de tu bendita palabra. Pasarlo por el filtro de tu palabra, mi Señor, porque queremos agradarte, mi Señor. Caminar, Señor,
conforme nuestra nueva naturaleza, caminar, Padre Celestial, emulando a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, aquel varón perfecto. Queremos disponernos para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros día a día, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, es abandonándonos en tus manos, Señor, y es tu Santo Espíritu quien limpia y saca todas esas impurezas de nuestro corazón, aplicando tu bendita palabra a nosotros. Permite que nos miremos en ella como en un espejo y nos dispongamos, Señor, para seguir siendo perfeccionados. Padre Celestial, gracias por los hermanitos aquí presentes, por los amigos que han venido hoy, Señor, a escuchar tu bendita palabra. Oramos, Señor, por la salvación de sus almas, Señor. Que tu Santo Espíritu les convenza, Padre. Mi Señor, porque ellos no sufren esta contradicción, porque están cómodos, Señor, muertos en delitos y pecados. Y a nosotros, Padre Celestial, nos inunda, Señor, la certeza de que la fe viene por el oír tu bendita palabra. Que tu Santo Espíritu redarguya de pecado, justicia y juicio, mi Señor, que convenza, para que nuestros amigos, los allegados, Padre Celestial, se arrepientan de manera sincera y depositen su confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en nuestro favor, porque Él es la comunión contigo, mi Señor. Él es ese puente, Él es quien nos tomó de la mano y nos ha reconciliado contigo. En su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo oramos. Amén.